Bienvenido, Diego, otra vez a capítulo número, ya no me acuerdo ni cuántos van, ¿eh? Pero Creo creo yo como por que el es 11 por ahí estamos, por ahí. más o menos por ahí. Bueno, Que, cómo viste, andan la todos? gente, a pesar de todas las premoniciones tuyas y los temores, la gente no se suscribió y sigue escuchando. O sea que se ve que el chiste era bueno, vinieron por más. Bueno, le mando un saludo a todos. Es bueno estar acá de vuelta, es bueno poder volver a charlar y adentrarnos en la confesión. Muchas gracias por seguir suscribiéndose, por seguir dando me gusta, por seguir compartiendo. Gracias como siempre a Damián, que Damián es Sí, sí. el de detrás de bambalinas, como yo decía la otra vuelta. Que la verdad que esto no podría ser si no es por él. Parece una frase trillada, pero es cierto, es así, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Él es tan importante como nosotros, porque nosotros lo producimos, pero él lo arma todo, así que, un y día, lo cuelga, en no, fin, todo. un día tenemos que traer a Damián. Sí, Tenemos que sacarlo de la cueva de atrás y traerlo acá a primera plana para charlar un poco. pero yo no edito, ¿eh? Porque mira que si no, no va a No, salir nada. no, 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 no. No, no, lo hacemos trabajar doble, que venga, que aporte y que después edite también. Bueno, Exactamente. un abrazo, Continuamos Damián. entonces con el capítulo 2 de la Confesión de Fe de Westminster de Dios y la Sí, Santísima Trinidad, un exactamente. tema impresionante, hermoso si los hay. Y habíamos quedado en el apartado, en el literal o numeral, como quieran llamarlo, 9, Ujú. eterno. Sí, Arrancamos con el 10, Diego. sí. Me dejás leer? Voy a retomar ahí. Impecable. Decía el texto que decía que Dios es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sapientísimo, santísimo, totalmente libre y absolutísimo. Y habíamos explicado la otra vez los términos inmutable, inmenso y eterno, y vendría incomprensible. ¿Qué me Bueno, creo decís? que incomprensible me la pones bien fácil, porque todo lo que hemos hablado es incomprensible. Es completamente incomprensible. Entonces, creo que es bastante sencillo. Él no es producto de la mente humana, Dios. Es algo que excede. Sus categorías no son de la imaginación humana, porque los humanos no podemos imaginar cosas que no conocemos y que están fuera de nuestra experiencia, ¿verdad? Ujú. Todo lo que produce la psique humana, el conocimiento humano, todo lo que está por así por lo epistemológico, viene del producto de la experiencia humana propia o de otros congéneres. En el pasado, en el presente, y bueno, y obviamente no puede ser el futuro porque no sabemos el futuro. Ahí hay una Exacto. limitación. Sin embargo, todo lo que sabemos de Dios excede nuestra experiencia pasada, presente y probablemente futura. Y sin embargo, Dios nos revela el futuro y lo ha hecho varias veces y ha mostrado un conocimiento cabal y preciso y asombrosamente exacto del futuro, mostrándonos también que hay un conocimiento allí que está por fuera de la realidad humana. Eso es lo que Sí, que lo es hace, pleno, ¿no? es exacto. Entonces eso lo hace incomprensible. Y el concepto que me gustó mucho, escuchándote el programa pasado, esa presencia total que manifestaste, ese concepto es algo increíble y es algo bastante exacto. No hay ningún ser humano yo estoy aquí en mi casa en Nueva Albesia, en la Bella Colonia, vos estás un poco más abajo, en Maldonado, y Damián también está un poco más abajo en San José. Yo estoy acá, cerca del cielo en Colonia, y ustedes están, bueno, en la tierra. Pero digo, pero no estoy en ningún otro lugar, y vos no estás en ningún otro lugar. Dios Sin está en duda. todo lugar, ¿no? Entonces, ese tipo de conocimiento que Dios ha manifestado, que ha revelado, lo hace notoriamente incomprensible. Así que fue bastante sencillo. Ahora yo Sí. te Ahora te digo dejo una cosa, te voy a decir una Sí, cosa, porque, y antes de que sigamos, porque muchas veces pasa de que se relaciona incomprensibilidad con incognoscibilidad. Es decir, mm, viene y te dicen, si vos no podés comprender a Dios, entonces no lo podés conocer. ¿Sí? Eso es un error garrafal. absoluto. Porque justamente lo que nosotros tenemos en las escrituras es Dios dándose a conocer. Y
para que nosotros lo comprendamos, y estos son cosas que lo hemos manejado en capítulos anteriores también, pero obviamente siempre van a seguir saliendo temas recurrentes porque es así. Este, lo que sucede es que Dios se rebaja a sí mismo, ¿sí? Y nos hace entender parte de Él, al menos, para que podamos conocerlo, al menos en parte, ¿sí? Y Ah, que podamos, en un sentido, comprenderlo hasta donde Él nos permita, ¿no? Lo claro. lindo de esto es que Dios es incomprensible para nosotros en el sentido de que no podemos comprender la totalidad de Dios. Pero esto también es algo que muchas veces se dice, ¿no? Cuando vos vayas a la eternidad, va a ser sumamente aburrido, porque ya vas a conocerlo todo. No, no vas a conocerlo todo. Vas a conocer mucho más de lo que conoces acá, pero a Dios no lo vas a terminar de conocer nunca. Es un Entonces, ser infinito. yo me imagino la eternidad, ¿sabes? Como que, como una búsqueda permanente de lo que no conozco de Dios y que me sigue sorprendiendo y alimentando, pase el tiempo que pase. Exacto. Es una cosa gloriosa. De asombro en Eh, asombro, sí. sí, vos sabés que una ilustración que me ayudó mucho a entender esto es, bueno, vos bien dijiste, vos vivís en Colonia, yo vivo acá en Piriápolis, nosotros tenemos acceso al mar, ¿no? Cuando el otro día salí a pasear con mi esposa y fuimos hasta ahí, hasta la Rambla, nos sentamos ahí, ¿no? Frente al mar, y es una cosa tan vasta, tan grande, ¿sí? Ahora vos me preguntás, ¿vos conocés el mar? Y sí lo conozco, estuve ahí, lo vi, ¿no? Ahora, no lo conozco, no conozco todos los rincones, no conozco lo vasto, pero te Perfecto. puedo decir que lo conozco, ¿sí? Claramente. No comprendo cada parte, pero lo conozco. Y bueno, más o menos así es Dios, ¿no? Lo podemos apreciar, lo podemos ver hasta donde Él se revela, podemos ahondar y seguir ahondando en Él y conocerlo cada vez más. Tenemos que entender que nunca lo vamos a llegar a conocer del todo, pero que eso no hace que no sea algo totalmente ajeno. Por algo Él No, se dio a totalmente. conocer, ¿no? Es incomprensible, No, pero se dio a conocer. exactamente. Y creo que la imagen de el mar es muy apropiada por la profundidad, por la longitud, por la densidad, claro, y por la multitud de seres, criaturas que lo habitan. Y Dios es así también, porque Ujú. Dios, si bien no él como vos dijiste, no es panteísta, no es que Dios es todo, Dios está por fuera de la creación, pero la creación también refleja la gloria de Dios en el diseño y en las perfecciones que esta demuestra. Indudablemente, si hay vamos a ser claros, vamos a seguir profundizando en ese concepto. El hombre moderno no conoce el mar. El mar tiene multitudes de secretos, no conoce todos los secretos de los océanos. Es más, ha explorado más el espacio exterior que lo que ha explorado el océano y las profundidades de esta y algunas características de esta. Entonces, en Pero ese mira, sentido, Dios, si vas a algo más simple, los que dicen que no podés conocer a Dios porque no lo podés comprender, nunca estuvieron casados tampoco. Te lo digo por esto, porque es hay veces que... peligroso eso. No, pero seguramente mi esposa en el pasar de los años y todo, de repente encuentra en mí reacciones o cosas que dice, yo no te conocía así, ¿no? Yo nunca pensé que vos pensaras esto o que dijeras esto, pero no me conoces. Bueno, sí te conozco, pero te sigo conociendo, ¿no? O sea, en un Ujú. sentido no terminás de conocer al otro, no terminás de conocer a la persona, cuanto menos a Dios, ¿no? Cuanto menos. Claramente, claramente. Eso es una buena imagen también. Por lo tanto, incomprensible, lo hemos graficado, todopoderoso. Todopoderoso. Bueno, esa Todopoderoso. te toca. O sea, Yo siempre que... me voy a tomar algo y vengo. Bueno, dale. Todopoderoso, Escúchame, todopoderoso. escúchame una cosa. Vos sabés que siempre que escucho Todopoderoso, siempre escucho, ¿no? Al ateo de fondo, ¿no? ¿Y puede crear Dios una piedra que no puede levantar? Es una categorías irracionales, no. Obviamente Dios no está dedicado a la Pero irracionalidad, ¿no? siempre que se habla de Todopoderoso salen ese tipo de cuestionamientos, ¿no? Ah, ¿Puede Dios mentir? ¿Puede Dios pecar? ¿Puede Dios levantar una piedra que, ¿no? A crear una piedra que él no pueda levantar? Ese tipo de preguntas, como que quisieran demostrar de que Dios no puede hacer todo y si no puede hacer todo no es omnipotente, no es todopoderoso. ¿Tá? Pero acá hay que entender bien y como siempre hay que definir los términos. Todopoderoso significa que Dios puede todo lo que tiene sentido.
yo lo defino de esa forma, ¿no? Eh, a través de su ser, ¿no? Dios puede todo lo que tiene sentido, es decir, puede hacer todo lo que no tenga contradicciones lógicas ni pecado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, si Dios no puede ir contra su propia personalidad tampoco, su propio contra su ser, propia contra naturaleza. su propia naturaleza, su propio ser, perdón, me pifié ahí. Pero el punto es este, si Dios peca, deja de ser Dios, ¿bien? Si Dios crea algo que sea, por ejemplo, en el sentido, si Dios creara otros dioses que estuvieran por encima de él, dejaría de ser Dios, ¿está bien? Porque tendría una autoridad suprema que lo destronaría, por decirlo de alguna forma. Entonces, Dios como Dios, y ahí está el punto, Dios como Dios es todopoderoso, siempre y cuando no rompa la lógica de su propio ser y su propia naturaleza, ¿sí? Este, pero básicamente fuera de eso puede hacerlo todo. Él tiene Lo todo el, que, él tiene Lo todo podemos el mostrar poder. así, Diego. Dios no puede ir contra sí mismo, ¿no? Ujú. Entonces, esa lógica, por eso Dios no es el creador del mal, porque Dios es bondadoso, es amor. Sin duda. No puede ir contra sí mismo, Él no puede ir contra su lógica. O sea, ¿hay cosas que Dios no puede? Sí, claro, no puede ir contra sí mismo, no puede ir contra su naturaleza. Te voy a Ujú. decir algo, nadie puede, Claro, ¿verdad? bueno, sí, seguro. Vuelvo a la imagen que vos habías mencionado hace unos podcasts atrás. Yo puedo querer volar un montón y pasan los aviones, acá en Nueva Orleans hay un aeródromo, y pasan las avionetas, y yo también puedo correr, ir a la pista, aunque sea un poco ridículo de imagen, correr al Ujú. lado de un Cessna, y cuando el Cessna levanta yo pego el salto. Pero me parece que además de hacer el ridículo, me voy a pegar un golpe bárbaro, porque no, porque Me resultó no soy graciosa la una, imagen. no, no soy un avión, no, bueno, lo único que soy un tonto. Bueno, Dios no hace esas cosas. Y la pregunta de si puede levantar una piedra o sea, puede crear una piedra, es una ridiculez Es absoluta. una ridiculez, sí, Porque sí. claro, buscarle, eso sí que es buscar el asunto por donde no va. Dios no va contra su propia naturaleza. Por lo No, pero tanto, Dios lo no puede traía, hacer nada malo, por ejemplo. Dios no puede hacer claro, nada malo, ni puede hacer injusticia. claro. ¿Por qué no puede? Porque va contra su naturaleza, él no puede ir contra su naturaleza. Sin duda. No, yo lo traía a colación porque es la pregunta típica que siempre surge cuando uno dice, no, Dios es todopoderoso. No, no, Dios no es todopoderoso porque Dios no puede hacer esto. Bueno, como decís vos, no puede ir contra sí mismo. Pero todo lo que no sea ir Exacto. contra sí mismo, todo lo puede, ¿no? Él tiene control de absolutamente todo. Y eso es otra cosa que a mí me gusta siempre ir a las implicaciones, ¿no? No solo quedarnos con el concepto abstracto y con y con lo que es meramente teórico, sino también con las implicaciones que eso tiene. Cuando yo entiendo que Dios es todopoderoso, ¿no? Eh, lo que me pase a mí en mi vida, las circunstancias que yo esté viviendo, eh, sabiendo que Dios es mi Padre y que me ama, yo voy a Dios y Él yo sé, tengo plena seguridad de que Él podría cambiar mi situación cuando quisiera y como quisiera. Entonces, cuando yo estoy a cuentas con Dios y estoy en una buena relación con Dios, sabiendo y entendiendo que Dios es sumamente bondadoso y que Dios me ama, cuando no cambia mis circunstancias, yo tengo que decir, por algo Él no las cambia, porque poder puede. Entonces yo me deleito en saber de que todo lo que esto que me está pasando, en el sentido, estamos hablando de algo negativo desde nuestro punto de vista, yo me deleito en saber de que Dios esto lo está permitiendo y lo está permitiendo para algo. Y si no quiere cambiarlo, no es porque no pueda, sino porque algo Él quiere hacer con esto. Entonces, eso me da mucha tranquilidad. Y me hace pasar los momentos más difíciles, me los hace transitar en una forma eh, mucho más segura, ¿sí? Desde mi punto de vista mental, con mucha más paz, con mucha más calma, ¿sí? Y no entro en desesperación porque bueno, yo sé que si esto fuera algo realmente negativo para mí, ¿sí? Desde el punto de vista del crecimiento espiritual, desde el punto de vista de... Si fuera algo negativo, Dios no lo permitiría porque Dios puede hacer así y en un chasquido de dedos puede cambiar todo porque Él todo lo puede, ¿no? Así es increíble. Me hacías pensar en el versículo, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, Delante de con Dios. todo ruego y súplico delante de Dios, ¿no? Ahí está
una declaración sencilla y tácita e inspirada de que sí, efectivamente es como vos acabas de narrar. Las Ujú. circunstancias, nosotros no estamos librados a la ciega eventualidad de las cosas o la suerte, como le llama la gente. No, Sí. nosotros estamos en manos de una voluntad inmutable que todo lo hace para nuestro bien. Eso es una Amén. realidad absoluta y es de gran consuelo, sí, realmente sí. Amén. Bastante solemne lo que dijiste, así que no me da para decir ninguna tontera, vamos a proseguir. Vamos a no romper el clima. Por lo Estamos menos en hablando los por próximos dos el- minutos no rompamos el clima. Te iba a decir, Em, esto Pedro, unido a Todopoderoso, sí, sí, no, te iba a decir eso. Después de Todopoderoso, como me dejaste Todopoderoso y te fuiste a tomar no sé qué, yo te dejo ahora con Sapientísimo. Sapientis, bien. Todas las cosas que Dios hace son las mejores opciones de lo que podría ser. Porque Dios tiene una enorme paleta de posibilidades, digamos el 100% de las posibilidades, y sin embargo decide un camino que al final del recorrido y en el transcurso del mismo se ven que es el mejor para los fines que Él se ha propuesto. Y eso es brillantísimo. O sea, no es solo que todo lo controla, no es solo que tiene todo el conocimiento, sino que además tiene sabiduría, porque el conocimiento es una cosa, sabiduría es otra cosa. La Ujú. sabiduría es el buen uso del conocimiento o el expertise que uno posee. A veces uno tiene conocimiento, pero no es sabio. ¿No? Por eso Claro. vemos gente que estudia en las mejores universidades del mundo, con los mejores medios de conocimiento a disposición, y sale Y es de diciendo que izquierda. no. Ah, perdón. Claro, bajo y se te escapó. Ojo que el mundo woke está bravo. Perdón, perdón. Perdón, eso no se escuchó, no lo No dijimos pude nosotros. resistirlo. Dale. Claro, escucha, o hace esto, dice que había nada y que la nada explotó. O sea, Claro. ese concepto que es absurdo en sí mismo y que es una enunciación ridícula, es hecha por alguna de las mentes más brillantes, porque algunas de las otras mentes más brillantes, hay que decirlo, son convencidamente cristianas. Ujú. Pero hay algunos que vos decís, pero ¿cómo puede este hombre estar a este nivel de conocimiento y salir a decir una soncera de ese tamaño y que después todo el mundo lo reproduzca como que estamos diciendo una cosa Sí, sí. maravillosa? Sí, No, sí. no había nada y de repente explotó. Bueno, es un concepto más difícil de creer que el Bueno, pero concepto de Dios. viste que Dios mismo dice, ¿no? Que la sabiduría de los hombres en realidad es necedad. O sea, Exacto, exacto. no, no, Porque no, porque como a los hombres no le agradó conocer a Dios por la sabiduría, Dios los entregó a una mente reprobada. Y reprobada, entonces, claro. exacto. Entonces, en ese sentido, Dios no es así. Dios Ujú. siempre elige un camino y un curso de acción que tiene, que es el mejor camino para lograr la finalidad prevista. Claro. En todo sentido. Y además esto, vos sabés que por lo general em, nosotros juzgamos la sabiduría eh, según lo que podemos percibir de lo que, digámoslo así, del el fruto que da. ¿Está bien? Lo que pasa es que nosotros a veces juzgamos a Dios desde nuestra como visión, desde nuestra perspectiva, desde justamente de nuestra percepción. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir, podemos ver algo que es muy malo, ¿no? De repente, yo qué sé, hubo una catástrofe, inundaciones en tal lugar o incendios en tal otro, ¿no? Y miramos eso y decimos, qué malo eso, qué espantoso. Eh, si tenemos esas cosas tan malas y gente con hambruna, bueno, el problema del mal directamente, eso desmentiría la sabiduría de Dios, ¿no? Em, claro, pero ahí lo que estamos haciendo es poniendo el carro delante del caballo, como se dice habitualmente. Nosotros en realidad lo que tendríamos que pensarlo al revés, ¿no? Tendríamos que pensar, como sabemos que Dios es sapientísimo, es decir, que sabemos que Dios tiene una sabiduría perfecta, no debemos tomar esas cosas como falta de sabiduría de Dios, sino que Dios las permite con algo más elevado en su mente. ¿Tá? Él está permitiendo todo eso con un propósito mayor. ¿Está bien? Yo me acuerdo bueno, yo hace unos años estuve casado dos veces. Mi primera esposa falleció. em, y en el momento de que yo quedé viudo y demás, uno de mis pensamientos, ¿tá? Que más hacía repetir en mi mente era el siguiente.
Si Dios es todo lo bueno que se puede ser, todo lo amoroso que se puede ser y todo lo sabio que se puede ser, esto que me está pasando a mí no es un error. ¿Se entiende? O sea, Claramente. no es un error en la Matrix, no es una falta. A Dios no se le pasó por alto esto, no, no. Entonces, esto lo digo para que aquella gente, aquellos hermanos sobre todo, que están pasando por momentos difíciles, resguárdense en estas cosas, ¿no? Pongan la mente en saber de que Dios es bueno, es amoroso y es sabio. Él no te va a hacer Bueno, Él no te va a hacer pasar por algo adrede o porque no se dio cuenta o porque le falta sabiduría. Al contrario, como es sabio, te está haciendo pasar por esto y tiene un sentido y tiene una razón de ser. ¿M? Yo siempre voy un poco a las implicaciones, me gusta, debe ser, por, 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 por mí, porque siempre estoy buscando la forma de la aplicación en la predicación o no, lo que pero sea. es perfecto, Diego, porque eso ayuda a acercar un concepto bien claro y práctico sobre algo que puede llegar a ser un poco teórico o abstracto. Mm, Yo pienso también que una cosa que mencionaste al pasar y que es muy interesante es que este mundo que nosotros vivimos tiene sus reglas y las reglas las pone Dios. El ujú, problema del mal, que siempre es achacado a Dios, en realidad hay que achacárselo a la raza humana. Y está el concepto de que mueren inocentes y Dios no hace nada, pero en realidad mueren inocentes por el pecado que toda la raza humana ha elegido vivir. Porque este ujú, mundo que tenía sus reglas y que era perfecto fue arruinado por la acción volitiva, voluntaria, libérrima, sin condicionamiento del hombre perfecto que fue Adán. sí, exacto. Y si hay algún arreglo, y si hay algún consuelo, y si hay alguna esperanza, es por otra voluntad libérrima de otro hombre perfecto que jamás pecó, que estaba sin necesidad de venir a sufrir y vino a sufrir para rescatarnos a nosotros, que no podíamos escapar de esta trampa mortal en la que nos habíamos encerrado a nosotros Ujú, mismos, porque el pecado de Adán nos condiciona a todos, pero después la muerte de Adán nos pasó a todos porque todos pecamos. amén. Entonces, es facilísimo hablar en el aire de estas cosas, pero hablamos de que el universo de Dios tiene reglas y las reglas las pone Dios, Amén. ¿no? Y la regla central que pesa sobre el mundo pecaminoso, sobre tu dolor y el mío es, no comerás de ese fruto porque el día que de él comieres, ciertamente Morirás. morirás. Y la serpiente dijo, no moriréis. Y la Y mujer le, dijo, vio que era lindo y agradable y tomó del fruto y lo dio a su esposo. No hagamos trampa al solitario, mm, ¿no? El mal exacto. no comenzó con Dios, el mal comenzó con Satanás y nosotros le seguimos como Amén. raza. Entonces Amén. no hagamos como que, ¿no? Todas esas cosas, amigos, es que, como yo, ¿viste? Como siempre hablamos, yo me estoy poniendo viejo, y hay cosas que me incomodan, ¿no? Porque de repente, porque Dios no hace nada, pero pará un poquito. ¿Cómo es la historia? ¿Quién Sí, sí, empezó sí. con este asunto del mal? Además, cuando hay catástrofe, todos quieren acordarse de Dios. Pero en la Sí, sin fiesta duda. hay que acordarse de Dios también. No, en la Sí, yo, fiesta no. En la fiesta hay que apagar a Dios. En la fiesta yo, tiene que liberarse otra cosa. Sí, Vamos. vos sabés que me hiciste acordar ahora, hace poco, yo decía, falleció un ser querido, dos seres queridos, muy, muy queridos míos, y se me acercó una persona, también conocido de ellos, y me dice lo que muchas veces se dice en estas situaciones, ¿no? Che, qué injusto esto, ¿no? Y vos sabés que yo lo miré y le digo, la verdad que sí, que es muy injusto, pero ¿sabés qué? Es culpa nuestra. Y el loco me miró como diciendo, ¿cómo que es culpa nuestra? Porque en realidad, digo, nadie los mató, nadie, ¿no? Le digo, sí, es culpa nuestra, porque si nosotros no hubiéramos dado la espalda a Dios, no tendríamos que sufrir estas cosas. Este, y es así, la maldad y el pecado y el producto de ese pecado, que es la muerte, y el sufrimiento que tenemos que vivir todos los días, ¿no? Espinos y cardos, ¿no? Eso es lo que significa espinos y cardos, es el sufrimiento constante que tenemos que vivir todos los días, es culpa nuestra. Claro. Es nuestro problema, no podemos achacárselo, como decías vos, a Dios.
De hecho, Este, si hay esperanza es por Dios, si no, no habría esperanza. sí. Lo que tendríamos es espina y cardo, ¿no? Otra cosa es que Dios lo haya permitido, que yo creo que eso es para otro episodio del podcast. Exacto. Pero, pero de nuevo, yo aún eso, en cortito y al pie, si Dios lo permitió, es porque había un bien mayor que Dios entendió que era loable permitirlo. Exacto. Pero Ahora, ta, no me quiero igual, enrocar en eso porque si no, 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 no. Igual yo solamente un pequeño. Él lo permitió, pero no lo forzó. no, no, sin duda. La responsabilidad sigue siendo nuestra. Sí, no, y es Digo, como dijimos, porque. mira, es como dijimos allá al principio del podcast, el único hombre con real libre albedrío fue Adán. Exacto, Él tenía exacto. un libre albedrío perfecto y él decidió. Así que, Después, el otro que vino fue Cristo. Y todo lo otro que hay en el medio, libre albedrío, una idea preciosa, una quimera genial. O sea, no sí. existe tal, no existe tal cosa. Volvemos al ejemplo mío del episodio pasado. Yo corriendo al lado del Cessna. No. Eh, este, Muy bien. Bueno, Dijimos sabio. Nos toca entonces ahora tenemos qué concepto. El sa- decimotercer concepto, santo. santísimo, santísimo. Santísimo, santísimo. Santísimo, santísimo es puro, es separado, se puede entender como moralmente perfecto, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que Dios no tiene zonas grises, ¿sí? Eh, Me gustan los conceptos que usa el apóstol Juan, ¿no? Dios es una luz sin sombra, por decirlo de alguna forma, ¿no? Él es santo, 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 es decir, no es santo, santo y algunas veces le erra. Él es perfecto. Tú analizás a Dios quirúrgicamente y no le vas a encontrar ni una mancha, ¿no? Por eso, de hecho, por eso Jesucristo cuando viene y se encarna es el hombre perfecto también. Porque no tenés asidero de dónde agarrarlo para decir acá le erró o allá le erró, ¿no? Siempre que tuvieron que marcarle un error a Jesús, se lo tuvieron que inventar. Es decir, no eran errores propios, eran errores Sí, forzados y forzados por otros. él mismo Este, le dijo a sus contemporáneos, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Hay que decirlo, ¿eh? Y nadie claro, pudo hacerlo. y nadie pudo hacerlo. Entonces, el hecho de que Dios sea santísimo, que justamente es ese concepto que también te decía la vez pasada, Isaías 6, que es santo, 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 santo a la máxima exponencia, o santo en su forma más perfecta, es esa condición de que Dios es luz, de que Dios es luz y no hay sombra en él, ¿no? Que es el concepto del apóstol Juan en sus cartas. Este, y que es algo que nosotros no podemos decir de nosotros, pero como yo te decía con otros conceptos que hay acá, es algo que vamos a alcanzar. Y eso es sumamente Amén. interesante, porque justamente Cristo, que es el esposo de la iglesia a la cual nosotros pertenecemos, él dice que va a llevar a la iglesia a un estado de perfección inmaculada, ¿no? La va a vestir de blanco, y de hecho por eso nosotros vestimos a nuestras novias en nuestras celebraciones de blanco, ¿no? En vestidos perfectos, perfectamente planchados, blancos, inmaculados, sin mancha, sin mancha. Y me encanta eso, me encanta ver eso, ¿no? Cómo Dios comparte de su santidad. Porque Exacto. Dios podría ser santísimo, regodearse en su santidad, ¿no? Tiene todo el derecho del mundo, pero Él tan bondadoso, tan amoroso, que trae a una iglesia, la salva para sí, la trae consigo, la une así, casándose con ella, y la hace santa como Él. Qué imagen tan hermosa, ¿no? No, hermosísimo, sí. Este, Es un concepto luminoso, por así decirlo, ¿no? Sí. Es un concepto donde vos sos liberado de tu propia miseria por una fuerza superior y beatífica en el sentido estricto que te bendice. claro. Es una cosa maravillosa. Sí, no, y es una fuerza que viene de afuera y la tenés en un ser que te toma para sí, te protege, te acoge, ¿no? Bueno, de hecho lo que justamente en Efesios 6 es que Dios llama a los esposos a hacer con sus esposas, ¿no? ¿No? Tal cual. Maridos, amad a vuestras mujeres, ¿no?
de forma sacrificial, entregándose por ellas, amándolas, ¿no? Y presentándolas, ¿no? Para presentarlas luego sin mancha, este, santificándolas, ¿no? Este, Exactamente, hay, hay el concepto de maridaje, es un concepto de absoluta protección y provisión, ¿no? mm, Enmarca toda la esfera de la existencia terrena esta y sobre todo terrena o humana en el sentido de la eternidad, porque obviamente nosotros, como lo hemos dicho otras veces, cuando estemos en la eternidad vamos a ser seres humanos. Seres sí, humanos claro, sin pecado, pero seres humanos. al fin. Va a seguir siendo una experiencia humana en aquel campamento que va a ser la Nueva Jerusalén, donde el centro no es el tabernáculo ni el centro, sino Cristo mismo, ¿no? Una cosa maravillosa, ¿no? Donde de él irradia esa luz, que Amén. bueno, es también producto de esa santidad. La Y verdad que, como Él es santo también, nosotros tenemos que ser santos, ¿no? Es decir, exactamente. nosotros tenemos una plena conciencia de que nosotros no vamos a llegar nunca de este lado del No, sol a una perfección, ni mucho menos. Pero lo cierto es que Pedro, en su epístola, en su primera epístola, la primera de Pedro, tenemos en la frase que bien conocemos todos, que dice, sed santos porque yo soy santo, ¿no? Es lo que dice el Señor. Levítico 19. Y Bueno, Pedro también, por supuesto. Pedro lo está tomando de Levítico, pero Exacto, lo que quiero decir es que hay un llamado a buscar esa santidad, ¿no? Es decir, exacto. ver a Dios e intentar reflejar lo mejor posible lo que Él es. ¿Eh? Entonces, esa santidad que Dios refleja, nosotros tenemos que reflejarla o intentar reflejarla de todas las maneras posibles. Y bueno, pedirle a Dios que nos empodere, en el buen sentido de la palabra, con el Espíritu Santo y en el poder del Espíritu justamente mostrar esa santidad al mundo bueno, que es algo que tanto el mundo necesita, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, y tocamos hoy, me parece que por hoy va a ser el último concepto, libre. Totalmente libre. Eh, Totalmente. Bueno, y creo que un poco lo hemos redondeado, ya lo hemos conversado, igual vamos a decir algo. Es libérrimo Dios en el sentido de que Él no está condicionado por absolutamente ninguna consecuencia, ni ninguna circunstancia, Ujú, ni ningún deber que no sea ser fiel a su propia naturaleza. Porque ujú, no quiere decir que, porque el concepto de libertad mundana es algo totalmente grotesco. Vos querés ser libre para hacer absolutamente todo lo que se te cante, sin ninguna ley, y no importa nada el resto del mundo. Eso es egoísmo, egocentrismo. No claro. tiene nada que ver con la libertad. La Sí, no, libertad pero además sin... en el caso del hombre está muy empapado de su naturaleza caída, ¿no? Totalmente. Porque, a ver, el Salmo 115 dice, nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Que básicamente lo que quiere decir eso es, nuestro Dios está en los cielos y hace lo que quiere. Pero Exacto. hace lo que quiere, como dijimos también en un concepto que tocamos hace un ratito, ¿no? Él hace lo que quiere que no vaya en contra de lo que Él es. Exacto, y de ¿No? manera sumamente sapientísima. Ujú, exacto. Entonces, nunca la libertad en Dios está desligada de la ley de su propia naturaleza y, bueno, en el caso nuestro, de la ley expresadas en ordenanzas y en mandamientos, ¿no? O sea, Ujú, porque la libertad, recuerdo el Nuevo Testamento con aquel versículo, no recuerdo exactamente la cita, que dice, permaneced libres con la libertad con que os dio Cristo, con que Cristo los hizo ujú, libres. Y obviamente que ser libre en Cristo significa ponerse bajo su sol y su autoridad. Y esa es la libertad que Dios también manifiesta. Está ligado a su propia naturaleza y a su propia esencia. Pero además, ya introducimos un concepto ujú. económico en el sentido griego de distribución de Sí, sí. tareas. Este, el, el padre es libre de enviar al hijo. El Hijo Ujú, es libre de venir a redimirnos y pagar nuestro pecado. El Espíritu Santo es libre de sellarnos y santificarnos para transportarnos a la gloria. Todos lo están haciendo libremente. ujú. Incluso el primer pacto, el pacto de redención, es un pacto que acuerdan las personas de la Trinidad entre sí para redimir a la raza caída. Lo hacen Ujú. antes de que la creación fuera, porque no, el pacto de redención no es una contingencia, porque, uy, salió mal el proyecto de Edén, vamos a corregirlo. No, o sea, Lo hacen antes
o lo hace porque está fuera del tiempo, Dios. Ah, Muy, muy bueno eso. Bueno, lo hace antes de nuestro tiempo, sí, exacto, antes exacto. de que el tiempo fuera hecho. Entonces, Pero en sí, ese sí, es ese sentido, pacto intratrinitario, sí, es eso. exactamente. Y lo hace cada Y, una de sus partes, lo hace libremente. exactamente. Y ese pacto es una manifestación de su expresión libre y de su voluntad, ¿Mm? la voluntad de Dios, que es soberana. Amén. Y con esto hemos llegado al fin del Sí, decimoprimer capítulo de Fuego Reformado. Digo, la verdad que estamos por el medio de las primeras 24 características. Está siendo muy disfrutable, como lo de siempre. sí. Pero bueno, vamos a ir haciendo los episodios más o menos de los mismos minutos siempre. No, está bárbaro, la verdad que súper disfrutable y me voy con muchas cosas en la cabeza, ¿no? Para orar, para rever. Realmente es tan enriquecedor esto, me encanta, me encanta. La verdad que Entonces, este, si no nos quiere escuchar nadie, yo por lo menos salgo súper edificado. Cada vez que nos juntamos y sí, charlamos, algo súper sí. edificado. Yo sé que es algo un poco egoísta, eso sí suena un poco egoísta. Sí, sí, sí. Sí, yo te confieso que a mí, que alguien nos escuche, por lo menos que me escuche mi señora, me gustaría. Yo que sé, aunque sea ella, después no me escucha más nadie, no pasa nada. Pero bueno, sabemos y esperamos que sea de edificación para otros. Hay hermanos que nos escuchan, sin duda. A los cuales le mandamos Suscríbanse, saludos, ¿no? sí, hagan comentarios, en la medida que podemos respondemos, y estamos felices de poder compartir el Fogón Reformado. Amén. Diego, nos estamos viendo, querido. Que tengas Dale, una muy buena semana. un abrazo enorme y una buena semana para vos y para todos los escuchas. Chau, chau. Chao, chao, bendiciones.